Bueno, buenos días para todos y todas. Estamos hoy con el profesor Miguel Ángel Beltrán y vamos a hablar sobre el paramilitarismo, la contrainsurgencia y la criminalización en las universidades públicas. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo para todos y todas. Bueno, sistemáticamente has trabajado la investigación, el seguimiento de lo que tú denominaste muy bien las universidades bajo sospecha. ¿Cómo entender históricamente esa relación entre la contrainsurgencia y la criminalización en las universidades en Colombia? ¿Desde cuándo puedes tú identificar patrones de persecución, en cómo se desarrollaban y cómo comprender esto en la actual coyuntura colombiana? Bueno, digamos que este tema de la criminalización hay que ubicarlo en la larga duración y esto nos llevaría incluso hasta finales del siglo XIX en ese proyecto que fue la regeneración, proyecto no solo político sino cultural, donde se definen unos enemigos, adversarios, todo aquel que disiente, digamos, del pensamiento hegemónico. A partir de allí, digamos que esa potestad que tuvo la Iglesia de controlar la educación, pues se reflejó también en el campo político, en esa división de enemigo a todo aquel de buenos y malos, ¿no? Y en ellos cae el estudiantado, ¿no? Y encontramos que hay una fecha simbólica que pues todos y todas recordamos, que es el 7 de junio de 1929, el asesinato de Gonzalo Bravo Pérez. Ese fue el primer estudiante universitario asesinado y a partir de allí pues vamos a encontrar una cadena de asesinatos, de acciones contra la comunidad universitaria que han variado en su modalidad. No solamente han sido los asesinatos, que en primera medida fueron ellos, pero también la desaparición forzada, la tortura, y muy especialmente los montajes judiciales, ¿no? que han cobrado bastante actualidad. Entonces lo que uno podría decir es que mucho antes, también porque aquí fijamos una periodización que es importante referenciar en términos de que este conflicto no empieza en los años 60, sino desde los años 20, y aquí encajamos con las tesis del profesor Renan, de que aquí, antes de que se estuviera comunismo, hubo un anticomunismo, ¿no? Y efectivamente esa contrainsurgencia se aplicó en estos diferentes momentos y coyunturas, ¿no? La gran pregunta es cómo comprender hoy la idea de universidad que ha sido en Colombia afectada, el concepto mismo de universidad, la libertad de cátedra, la autonomía, reivindicaciones que en América Latina identificamos con el Manifiesto de Córdoba, pero que han tenido más de un siglo de recorrido, cuando durante largos años se ha impedido el pensamiento crítico. ¿Qué sería hoy la libertad de cátedra y qué sería hoy la autonomía a propósito de estas dinámicas criminalizadoras y persecutorias en las universidades? Pues digamos que mientras en América Latina el impacto que tuvo el movimiento de Córdoba fue muy grande, en países como Perú, en países como Cuba, en Chile, en Colombia, digamos que fue muy tardío los efectos de ese movimiento de Córdoba y muy limitado. En Colombia hemos tenido una autonomía universitaria muy limitada y una restricción de pensamiento. Entonces uno podría pues retrotraerse, digamos, lo que fue el periodo de las presidencias conservadoras en los años 40, cómo se cortó esa autonomía universitaria que se había consagrado bajo el gobierno de López Pumarejo, que fue lo más cercano, digamos, a la autonomía, incluso, digamos, la persecución contra estudiantes que en el momento de la matrícula tenían que confesar la decisión de que no iban a participar en ningún movimiento de protesta.
Y hay coyunturas, digamos, aquí importantes, digamos, en que ha habido esa lucha por la libertad de pensamiento, que, digamos, en los años 60 fue muy importante, cobró mucha fuerza, pero la represión ha jugado un papel fundamental en ese silenciamiento y yo diría también autocensura, porque hemos terminado con una academia que se limita a sí mismo, que se autocensura, justamente porque pues, si uno analiza esta historia, lo que fueron los consejos verbales de guerra, lo que fueron las persecuciones judiciales, el uso del aparato judicial para silenciar, el caso ya más reciente, por ejemplo, la Procuraduría interviniendo en la autonomía universitaria, pues todo esto ha llevado y cada vez más a un silenciamiento, a una pérdida en la libertad de cátedra. Aún así, digamos que las universidades siguen siendo los pocos espacios de expresión del pensamiento crítico. Pero ese pensamiento crítico, pienso yo, cada vez se recorta más por esta represión, pero también, digamos, por las mismas políticas que ha tenido la universidad. Esa reconfiguración de una universidad que dejó de ser cada vez menos popular para ligarse mucho más a las lógicas del mercado. Entonces, las formas de financiamiento justamente también se constituyen en otra manera de recortar esa libertad de investigación, de cátedra, porque te condiciona los marcos en los cuales tú puedes hacer investigaciones, ¿no? Bueno, ¿qué decirle, Miguel Ángel, a esa visión estigmatizante, macartista, que existe en varios sectores de la sociedad colombiana, especialmente el bloque hegemónico, la gran prensa, que identifica universidad pública igual guerrillas? Muchos dirán que la presencia de los paramilitares en las universidades colombianas es una respuesta a la presencia de grupos guerrilleros. Tú en tu investigación, ¿cómo entenderías esta visión tan difundida? Sí, que además incluso la misma Comisión de la Verdad la institucionalizó y la consagró. Lamentablemente, porque justifica dos demonios en la práctica versión colombiana. Tal cual, la idea de que en Colombia el conflicto se reduce a la confrontación de dos bandos armados. En el caso de las universidades se disputaron el campus universitario y en medio de esa disputa la comunidad universitaria fue víctima. Esa es como la tesis fundamental que se plantea allí. Y creo que ahí hay varios pues, equívocos. En primer lugar, porque mucho antes, digamos, de que existieran las guerrillas en Colombia, la universidad ya fue objeto de esa criminalización. Y hablábamos de lo que pasó en el 29 con el caso de Gonzalo Bravo Pérez. Y de ahí, pues, en adelante toda esa historia. Por otro lado, digamos que hay que entender la universidad como un espacio de expresión crítica y eso es parte de la reivindicación del movimiento de Córdoba. La universidad es un espacio donde se expresan las diferentes concepciones del mundo, diferentes perspectivas políticas y una de ellas, hay que decirlo también, ha sido la insurgencia armada, también ha tenido expresiones. Y no podemos negar que muchos intelectuales, estudiantes, tomaron y vieron en Colombia la posibilidad de un cambio a través de las vías armadas. Pensemos en Camilo Torres Restrepo, que su convicción también lo llevó por ese camino, pero podríamos señalar muchos otros estudiantes que esa convicción pues los llevó por este camino en un país donde las condiciones de la violencia oficial pues obligó a que muchos sectores de la sociedad tomaran las armas como respuesta a esa violencia oficial. Entonces yo creo que ese punto es importante. Pero también agregaría acá es que cuando se muestra esa confrontación entre paramilitares guerrilla disputándose el campus universitario,
se niega también las formas y las modalidades de acción que ha tenido el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil ha tenido expresiones desde la lucha pacífica, la lucha cultural, pero también hay expresiones que han recurrido a la violencia, como parte, digamos, de ese repertorio de lucha. Archila, ¿no? Sin duda, aquí podemos citar a Mauricio, que también ha trabajado todos estos temas. Entonces, cuando uno analiza el tema del paramilitarismo en las universidades, lo que ve allí es un avance de ese proyecto en las universidades con varios propósitos. Uno, pues muy claro, que ya señalamos, que era silenciar ese pensamiento crítico. Pero dos, también para apropiarse del presupuesto, sobre todo en la costa, muchos universidades incluso tenían un presupuesto mayor que el de las mismas gobernaciones, y el objetivo era cómo tomarse. Entonces, estudiantes académicos que denunciaban estos actos de corrupción fueron víctimas del paramilitarismo en esta disputa. Entonces, creo que habría que darle una mayor análisis a lo que ha sido ese proyecto paramilitar, que también pasa por otro elemento, y es el romper el vínculo universidad-sociedad. Si tú ves y analizas en las universidades donde mayor presencia hizo el paramilitarismo, fueron justamente en aquellas en que el estudiantado había logrado una articulación muy fuerte con el movimiento social. Universidad de Nariño, Universidad del Atlántico, Antioquia. Sí, por esa vía, un poco cuestionando esta verdad oficial que se nos quiere imponer, pongo dos ejemplos de acción paramilitar. Los paramilitares actuaron sistemáticamente contra la comunidad universitaria. Las guerrillas fueron acciones excepcionales, había que plantearlo allí. Y donde hubo esa acción sistemática de los paramilitares nunca fue producto de un accionar guerrillero. Pongo dos ejemplos paradigmáticos: la Universidad de Córdoba o la Universidad Francisco de Paula Santander, que estaban lejos de tener un estudiantado izquierda mayoritario, o que esos grupos políticos o culturales que atacó el paramilitarismo, que asesinó el paramilitarismo, pudieran disputar la hegemonía política regional. Había que cercenar el pensamiento crítico, ¿no? Y hacia allá iba dirigido. Pero también, Miguel, algunos dirán, la fórmula para que no haya paramilitares y no haya persecución en las universidades es que entre la fuerza pública, que entre el orden público. De hecho, tuvimos al alcalde de Bogotá hace pocos días diciendo que entren a los 3 campus de las universidades públicas en Bogotá. Por el contrario, la comunidad de la autonomía ha reivindicado otra cosa. Pero hay sectores del profesorado, de algunas administraciones, que consideran que la solución es una visión securitizada de la universidad, con cámaras, con torniquetes, con controles digitales y con policía adentro. ¿Eso afectaría la idea de universidad o por el contrario resolvería el problema de seguridad? O quizás, diremos otros, podría ser utilizado para una mayor persecución o una mayor criminalización. Por supuesto, eso implicaría una mayor criminalización, pero me parece importante aquí hacer como una aclaración. Muchos dicen que si está en discusión no, si la policía entra o no, pero es que la policía está dentro del campus universitario. Claro. Y está no vestida de uniforme, sino y agentes de inteligencia infiltrados. El caso Lebrija en la Universidad Pedagógica creo que ilustra muy claramente ese accionar de estos agentes infiltrados, que además, y por eso aquí también lleva un cuestionamiento a las administraciones universitarias, que en este tema de la criminalización han jugado un papel importante. Este estudiante, que era un agente suboficial de la policía, tenía carnet de 4 universidades públicas, ¿sí? Entonces uno le pregunta cómo es posible que tenga universidades. Entonces, digamos que a quién les van a pedir el carnet. Pues estos infiltrados no necesitan que les pidan el carnet porque ya lo tienen, ya la universidad se los ha proporcionado. Entonces, dicho esto, el tema que domina
cuando se dan estos debates es el tema punitivo, ¿no? Y el tema de que la policía va a garantizar la seguridad. La policía, si hacemos toda esta historia y volvemos a ese recorrido, pues ha sido uno de los principales agresores de la comunidad universitaria. Ha sido uno de los principales responsables del asesinato, y no solamente el asesinato, de la desaparición de los montajes judiciales. Pensemos, por ejemplo, en el general Óscar Naranjo, ¿no? Director de inteligencia, director de la policía, de la SIJIN. Hoy uno invitado muy especial por la Universidad Nacional y el Instituto de Estudios Políticos, es responsable, diría yo, de la desaparición, de la tortura de estudiantes. Y estamos pidiendo a estos entes que sean quienes nos resguarden. ¿Te refieres al caso Mondoñedo? En el caso Mondoñedo y, bueno, otros casos de desaparición forzada, en que, pues, digamos, bueno, el caso de Sucumbíos también, hay que citarlo acá. En México hay una responsabilidad directa porque él en ese momento era el director de la policía y ahí fueron asesinados. Porque hay un componente que no se entiende muy bien fuera de Colombia. La policía de Colombia es una policía militar, dependiente del Ministerio de Defensa, aparte pues de ser un portaaviones prácticamente en términos de la injerencia norteamericana dentro de sus filas. Entonces no es una policía cívica, no es una policía federal, no es una policía ciudadana, ¿sí? Es una policía orientada a otro tipo de dinámicas, incluyendo pues estas oficinas de inteligencia. La otra pregunta, Miguel, obvia sería, y entonces, hoy todavía, en pleno siglo XXI, en un gobierno del cambio, ¿se puede hablar de que hay persecución hacia la comunidad universitaria? ¿Se mantienen vigentes formas de criminalización? ¿Cuáles serían estas en esta etapa? Sí, ha habido una continuidad, digamos, en las formas de criminalizar a la comunidad universitaria. Pero yo quisiera llamar la atención también sobre unos matices y unos cambios que uno puede observar, sobre todo digamos, en los últimos 5 años, que tiene que ver cómo al estudiantado ahora ya no se le vincula con grupos armados, digamos, o con delitos políticos, como sucedió, digamos, fue muy frecuente en algún momento, sino con temas de delincuencia común y específicamente con el tema del microtráfico. Entonces el microtráfico se ha convertido en un pretexto también para judicializar estudiantes. Tenemos dos casos que me vienen a la cabeza, es el de Luis en la UIS, acusado de primera línea, de ser de primera línea, y judicializado por un tema supuestamente de expender sustancias adictivas. Lo mismo Juan Diego Rangel, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional. Sí, es lamentable porque desvirtúan y quieren romper lazos de solidaridad propios de la comunidad universitaria y todo muy acorde con visiones remozadas que quieren negar el carácter político del conflicto social, del conflicto armado incluso. Entonces ya se acude a la figura de lo que llaman muy de forma, yo diría, con mucha pobreza sociológica, se llama criminalidad organizada y no le otorgan ese carácter político. Última pregunta, Miguel. Después de tantos años de vivir en la universidad pública, de formarse en la universidad pública, de luchar por la universidad pública y de ver a tantas compañeras, a tantos compañeros, trabajadores, docentes y no docentes, estudiantes, egresados, comunidad en general, víctimas de esta criminalización, víctimas del terrorismo de Estado, víctimas de la violencia paramilitar, ¿cómo recuperar la memoria histórica? ¿Sí? ¿Cómo avanzar en que la universidad colombiana como espacio sea reparada? Sí, eso es una tarea, digamos, muy importante que tiene y que debe tener la comunidad universitaria, pero creo que de nuevo el movimiento estudiantil debe recuperar esa historia, porque aquí hubo como una ruptura generacional y se perdió como ese hilo. Y uno puede hacer el seguimiento de cómo se conmemoraba el 7, el 8 de junio, fechas, el 16 de mayo. Se ha perdido esa perspectiva justamente por la forma como se ha estigmatizado la universidad. Pero yo creo que
digamos, también hay avance, no todo es negativo. La Universidad Nacional el año pasado, después de más de 40 años, reconoció que 9 estudiantes de lo que se conoció como exactamente el Colectivo colectivo 82, 82, que eran estudiantes de la universidad, 40 años negando que habían sido estudiantes de la universidad. Y yo creo que ya en ese sentido la cátedra pues es un camino importante. Recuperar también las paredes, los espacios, los lugares de la memoria sigue siendo una tarea importante. Pero en esa labor a mí, y quiero destacar también esto, porque siento que nuestra generación, hablo mi generación de los años 80, tenemos una deuda con aquellos estudiantes que en algún momento tomaron la decisión de tomar las armas e irse pues, a buscar una transformación por las vías insurreccionales. Esos han desaparecido completamente del escenario, de la memoria, y simplemente pues, se les ha señalado como que no entendieron el momento, como que creyeron que iban a hacer la revolución. Pero digamos que allí había una apuesta también política, un compromiso también por transformar estas estructuras de inequidad. Entonces, en ese sentido tenemos mucho trabajo que hacer, pero fundamentalmente creo que hay que empezarlo a hacer desde la recuperación de esos nombres. Y la apuesta que hicimos con los coautores, con Jorge Freiter, en términos del libro de Universidades bajo sospecha, y luego en el texto sobre montajes judiciales, ha sido precisamente eso, hacer la recuperación, darle vida, darle rostro, porque no solamente fueron jóvenes que desaparecieron allí, sino eran jóvenes con apuestas políticas, con una concepción por transformar el mundo, por hacer una sociedad diferente, más justa, ¿no? Solo 2 comentarios para cerrar, Miguel. El primero es que el único voto en contra del CSU de la Universidad Nacional para graduar al colectivo 82, y no paradójicamente, fue del representante entonces de los rectores, Sánchez Torres, que era justamente quien ocupaba ese cargo en el marco de la masacre de 1984. Y básicamente el argumento de Sánchez Torres es que no quedaban claros los vínculos de estos estudiantes con un grupo armado. Y a lo que se ha respondido con toda claridad que su vinculación política no le quitaba los derechos, ni como parte de la comunidad, ni mucho menos como ciudadano, y no hacía lícita la tortura o la desaparición forzada. Y lo segundo, a propósito de estas reivindicaciones que hay que hacer, hay que avanzar también en la verdad, ¿no? Usted mencionaba la participación de las administraciones universitarias en las persecuciones de autoridades políticas, ¿sí? Autoridades, bueno, de orden militar, pero también, y a propósito del tema de montajes judiciales, acá falta un quién dio la orden, pero en la fiscalía. ¿Sí? En el caso de persecución judicial contra Miguel Ángel Beltrán, en el caso de persecución judicial contra Francisco Tolosa, en el caso de persecución judicial contra la FEU de la Universidad del Quindío, en el caso de la persecución judicial del caso Lebrija, etcétera, etcétera. O sea, aquí no fueron unas acciones aisladas. O sea, acá hubo todo un aparato de justicia puesto en disposición. En lugar de estar resolviendo los problemas de las comunidades de seguridad y de las comunidades campesinas, también rurales y urbanas, estaban dedicados a leer la tesis de grado de profesores universitarios para ver si éramos o no éramos insurgentes. Entonces creo que alguien tuvo que dar la orden, y esa claridad, quién está detrás de los montajes judiciales y quién está detrás de los miles de pruebas falsas que usaron contra muchos de nosotros, está en mora de esclarecerse. Y lamentablemente algunos pensábamos que la Comisión de la Verdad podría avanzar, porque más allá, esto no es un debate en derecho, no es un debate de juicio, es un debate político para esclarecer la verdad. Y de quienes dentro de las administraciones dieron la información, ¿no? Recordemos el caso de la UIS, que pues salió impune todo esto. Quien proporcionaba la información, quienes pasaban las listas, ¿no? Y yo sí quiero terminar también haciendo una referencia que desafortunadamente eso también ha perjudicado la memoria,
y es esa transformación que tuvieron muchos de quienes participaron del movimiento estudiantil. Los conversos. Los conversos. Y creo que a ellos también hay que hacerles un llamado porque fueron muchos. Y venía a mi memoria justo ahora que hablabas de este representante de los rectores, que fue parte del movimiento estudiantil en la época de Rojas Pinilla. Y nuevamente lo encontramos allí cumpliendo otro rol, ¿no? Y bueno, podríamos hablar aquí de otras figuras. Largo y tendido. Bueno, y finalmente, un tema, defender la memoria de la universidad también es impedir que nos descafeinen y nos edulcoren a nuestros docentes, a nuestras profesoras que han luchado y que, o sea, Falborda no puede ser un personaje de café, no, es un personaje con toda la integración política de su teoría sociológica, ¿sí? Con todo el compromiso político. Jaime Pardo Leal no puede ser entendido como un magistrado o como un candidato solamente, sino todos los componentes de su lucha sindical, etc. Y podríamos citar estudiantil, militancia política, organizativa, etc. Y creo que Zapata Olivella, etc. Hay una serie de reivindicaciones del acervo mismo de las universidades, del pensamiento crítico que se ha dado, que se pretende presentar a las nuevas generaciones simplemente como muy limpios, como con una asepsia política, ¿sí? Una asepsia política que creo que hay que desnudar, que no era tal, sino que incluye su compromiso. O sea, no podemos seguir pensando en Gramsci como un escritor y no como lo que fue un dirigente político revolucionario, que también, y que en el ejercicio de su acción política produjo teóricamente. Creo que son muchos los casos en la Universidad Colombiana. Entonces, en la memoria de Alfredo Correa de Andrés, en la memoria de Jorge Freiter, en la memoria de tantos docentes, de Marlis de la Osa, de tantos estudiantes, compañeros y compañeras asesinados y perseguidos en el movimiento universitario, a recuperar la memoria de las universidades públicas con aportes tan grandes como el del profesor Miguel Beltrán. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias por esta invitación. ¿Listo?